La delincuencia siempre ha existido. En el siglo XXI no se ha erradicado. En todo caso, va adquiriendo nuevas formas. Pero tampoco han cambiado en general los métodos que se utilizan para combatirla. Multas pecuniarias o en general privación de la libertad. ¿Nos alcanzan esas herramientas para entender y prevenir el delito? Soy Juliana Montani. Hoy estamos con Carlos Trenor Loewenstein de la Fundación Unblock. Acompáñame a analizar la realidad más allá de los hashtags y de los titulares. Es difícil cambiar el abordaje de la sociedad con respecto a la delincuencia. Hay estigmas, hay necesidad de protegerse, hay miedo real a veces, hay falta de experiencia y muchas otras razones por las cuales un cambio de actitud es difícil de conseguir. Además, el temor a la delincuencia se trata de un tema políticamente muy redituable. Apelar a construir cárceles, a aumentar las penas, a bajar la edad de imputabilidad frente al miedo a delitos reales y aberrantes es un tema que suma apoyo. En el episodio anterior conocimos el caso venezolano del proyecto Alcatraz, de la famosa hacienda de Ron Santa Teresa, con el que, según datos locales, se redujeron los homicidios en la municipalidad de Ravenga por cada 100.000 habitantes de 174 a 2. Hoy vamos a ver otro caso que desafía el estigma. Viajamos a España, donde la Fundación Unblock abre segundas oportunidades para quienes estuvieron privados de la libertad y también previene actividades delictivas en menores problemáticos. Y esto se hace tendiendo puentes con empresas, con comunidades. Para contarnos más, estamos con Carlos Trenor, presidente de la Fundación Unblock. Bienvenido, Carlos. Contanos cómo nació la Fundación Unblock y qué te motivó a vos a trabajar con personas privadas de la libertad o en riesgo de exclusión. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Juliana, por darnos la oportunidad a la Fundación de poder hablar en este foro. Y volviendo a la pregunta de qué me llevó a mí en particular y el resto de los que lo montamos, pues cada uno un poco su historia particular. Yo te diría que casi de casualidad llegué a esto. Sin planteármelo a través de conocidos de mi parroquia y con otra asociación, decidí iniciar un voluntariado del cual me hablaron estos amigos, que es un voluntariado católico donde uno va, de acompañamiento a gente que está privada de libertad, pues con el Evangelio en la mano y acompañado por el Evangelio y haces una cosa muy bonita que se llama la peregrinación del prisionero, ¿no? Entonces, pues que es un programa que se repite durante 8 semanas consecutivas y entonces pues haciendo un poco, siguiendo los pasajes del Evangelio, al final acompañas, escuchas y estás con la persona privada de libertad. Yo, por mi profesión de abogado, no podía comprometerme a ir un día entre semana, pues porque no puedo, digamos, bloquearme una tarde 8 semanas seguidas. Y total que me apunté a ir los sábados por la mañana. Entonces, yendo los sábados por la mañana, solo tuve la posibilidad de caer en un centro de menores. O sea, centro de prevención de medidas es como se llaman, pero es una prisión de menores. Y lo que empezó a ser una cosa de que iba a ser un programa de 8 semanas los sábados por la mañana, pues se convirtió año y medio, pues prácticamente yendo más de 40 sábados por año a la prisión hasta que vino el COVID. Entonces, en ese proceso, pues ahí conocí al que hoy es el director general de la fundación, que es la parte central de nuestra fundación, que se llama Juanjo Guerrero, que él era el subdirector de la prisión de los fines de semana cuando íbamos, ¿no? Entonces, allí, junto con otros voluntarios, vas viviendo situaciones, pues vas entendiendo a chicos y chicas pues, por qué están allí, te van contando cosas y te vas sensibilizando con esas situaciones, ¿no? Vivimos, digamos, acompañas a chicos, sabes que les queda 1 o 2 meses de cumplimiento de pena, quieren salir, tienen unas intenciones bárbaras de cambiar sus vidas. Por un lado, entiendes que hay un patrón que se repite realmente en todos, hay heridas de infancia de sus entornos
tremendas por el que les han hecho cometer delitos, como bien decías antes, no ser delincuentes, sino cometer delitos, o lo que fuera que hayan hecho, y tienen unas ganas enormes de cambiar. Luego salen, vuelven a esos mismos entornos que en muchos casos les fuerzan a delinquir o en otros casos no tienen a nadie. Entonces vivimos dos casos muy dramáticos, un chico que queríamos ayudar, le habíamos buscado una casa, el Estado, digamos, que le pagaba 2 días una pensión, que es la misma pensión donde llevan a todos los que salen de prisión y no tienen hogar, con lo cual es un nido para las mafias. A los 3 días desapareció, no supimos nada de él. Bueno, hoy día está otra vez en prisión. Pues eso fue un caso que nos marcó mucho y otro todavía mucho más duro, una chica que quería cambiar, pero tenía una situación detrás, pues casi que prefiero ni recordar y a las 3 semanas se tiró al metro y se quitó la vida. Entonces, claro, vives eso, digamos, algo hay que hacer, ¿no? Entonces, de la mano de Juanjo Guerrero, que llevaba ya 20 años trabajando en prisiones y que tiene un corazón inmenso, decía, pues mira, yo lo tengo claro desde hace años, aquí tenemos que hacer algo para realmente trabajar en la prevención, trabajar con las familias, trabajar con los entornos y luego para los que salen, pues queremos crear un hogar que esté alejado, que puedan alejarse de lo que a ellos de esos entornos tan tóxicos y poder entrar poco a poco en la vida, ¿no? Perdonándose a sí mismos, volviendo a sentirse personas y luego ya hablaremos de trabajar y demás. Y entonces pues nos liamos la manta a la cabeza, montamos una fundación y ahí llevamos ahora pues 5 años trabajando, tenemos 3 centros abiertos, trabajamos en un número de centros penitenciarios, hay buenísimos profesionales, hay buenísimos voluntarios, este año tenemos muchos jóvenes universitarios que se han apuntado a ser voluntarios y a mí pues simplemente me toca ver los toros de la barrera y contarlo. Entonces, pero los que realmente lo hacen son Juanjo bajo su dirección magistral y toda la gente que dedica horas todos los días, ¿no? Se trata seguramente de un abordaje interdisciplinario e implica un seguimiento a lo largo del tiempo, porque Sin la duda. persona que delinque o que ha cometido un acto delictivo no está aislada, justamente como decís, no tiene el acompañamiento que necesita, aunque a veces la voluntad no alcanza, a veces sí, pero a veces no. ¿Qué Eso es. programas concretos y qué seguimiento concreto tienen ustedes? Según entiendo, hacen programas con gente privada de la libertad que está por salir, pero Ujú. también con adolescentes o Eso es. Sí, infantiles, ¿no? con niños Problemáticos. pequeños y sí, nosotros en donde más trabajamos es en la prevención. ¿Por qué? Porque detectamos efectivamente que hay heridas en los entornos, entonces el que se conoce con, entre comillas, el niño malo, ¿no? O sea, chicos jóvenes que están pegando a sus padres, teniendo graves problemas en el colegio, absentismo, drogas, violencia de varios tipos, pues hay una tendencia muy grande a, toma, este es el niño malo, se lo voy a llevar a esta fundación, arréglamelo. Entonces nosotros decimos, bueno, pues eso no lo hacemos directamente. Vamos, obviamente nos traen a un chico, tenemos desde casos a menores muy pequeños. Entonces, con los psicólogos y los educadores, para empezar, se le escucha y se empieza a rascar sobre qué es lo que hay ahí detrás. Y entonces, en el 100% de los casos, lo que hacemos es, con todo su entorno de convivientes, porque a veces son familias o a veces son pues, agrupaciones de personas que por algún motivo viven juntos, decimos, o venís todos, uno por uno y por separado, o no os podemos atender, porque efectivamente eh, a día de hoy son parte del problema, pero si todos trabajamos juntos se convierten todos en parte de la solución. Y entonces eso pasa porque todos se impliquen. Y si de repente hay alguien, no, pues mira, es que yo no tengo tiempo, pues mira, sintiendo mucho es que no te voy a poder ayudar, porque es que sinceramente no se puede ayudar. Tú no puedes eh, con esa gran voluntad, y menos con un adolescente, pero por más voluntad que tenga de corregir cosas, pero el error, lo que para esa persona es una herida grande y que le hace reaccionar de esa manera, si eso no cambia, pues es muy difícil que algo se arregle, ¿no? Entonces, pues entrevistamos a los padres, a las madres, a los abuelos, al tío que conviva, a lo que fuera, y de verdad es sorprendente cómo de rápido nuestros educadores detectan cuál es esa herida y cómo en una grandísima medida, con pequeños cambios en sus rutinas o atenciones o de repente escuchar al que no escuchaban,
han habido grandes cambios. Tenemos muchos casos donde no hemos visto cambios. Tenemos casos donde hay situaciones dramáticas, donde los chicos han dejado de venir, pero tenemos unas estadísticas y llevabas 5 años donde en torno al 90% de los chicos que han pasado han reordenado su vida y han dejado de hacer lo que hacían. Con lo cual, pues la motivación del 10% es muy grande, pero no hay que obviar que hay realmente 9 de cada 10 están cambiando radicalmente sus vidas y enderezando, nos llaman desde los colegios, dicen, es que no entendemos, es que ha aprobado todas las asignaturas, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Entonces, ahí, a raíz de eso, también nos han pedido ir a dar charlas a colegios. Entonces, también, pues, que eso que es más difícil, porque con 200 chavales, pero también a veces con profesores, ¿no? Al final se reduce a escuchar a cada individuo y entender que para todos hay esperanza y no, digamos, dar la espalda a ninguno. Eso luego, con terapias psicoeducativas y con profesionales muy bien preparados, pues es perfectamente posible. Pero la base es esa. Has hablado de restablecer esos vínculos sociales, con lo cual la acción de la fundación no solo alcanza a estas personas o privadas de la libertad o en riesgo de Ujú. reincidencia, em, pero además de esto, de restablecer los vínculos sociales, ¿qué es lo que pesa más? ¿El apoyo psicológico, el encuentro de un empleo o de un estudio? Yo creo que Sí. eh, es la situación, la sensación psicológica de la sociedad me ha fallado, entonces hay que hacer, bueno, la sociedad no es que te ha fallado, tú has fallado en muchas cosas, pero tiene la sensación de que se le está dando la espalda y que no hay manera de quitarse el letrero, soy un delincuente, soy un exdelincuente, ¿no? Entonces, esa es la parte más difícil. Por eso muchas veces, por supuesto, una vez se logra el empleo, pues digamos que ya tienes la sensación o ya hay una integración en la sociedad porque ya estás, digamos, dentro de la maquinaria y están buscando, trabajando, pagándose su piso, lo que fuera, ¿no? Pero antes de eso pasa por una limpieza interior, por eso hablaba lo de perdonarse a sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que nosotros, desde luego, en la labor de reinserción, que trabajamos con los centros de régimen abierto. O sea, nosotros en las prisiones cerradas podemos trabajar, pero es más complicado porque quedan muchos años de condena, por lo general. Por lo menos aquí en España, el que está en la prisión en los últimos años de condena y antes de tener una libertad condicional, pasa por lo que se llaman los CIS, que son los centros de régimen abierto, donde a veces duermen de lunes a viernes o tienen que ir a fichar y a decir que es un proceso intermedio. Ahí ya están en una fase previa a la reinserción y con esos centros sí trabajamos, tenemos convenios con el Ministerio del Interior y ahí pues nuestros programas de servicio a la sociedad, digamos, como son el típico, ¿no? Tienen 200 horas de servicios sociales. Pues nuestros servicios sociales suelen ser, nos vamos a un museo, nos vamos a un restaurante, nos vamos a un parque de atracciones. Si se trata de devolver la dignidad a la persona, esa es la base. No porque recojas 200 kilos de basura en la calle, pues sí, algo puede ser que después que no lo quieras hacer más, pero, pero es mucho más de un proceso de formación y de devolver la dignidad lo que ayuda, ¿no? Nosotros tenemos un caso que era muy llamativo, que es que hay unos formularios del Ministerio del Interior para cumplir estas horas, ¿no? Y para ir a estos sitios. Entonces nos dijeron, ¿no? Es que uno de las personas que está con vosotros nos pide que vaya su mujer y su hija a hacer estas actividades. Y es que no nos ha ocurrido jamás. ¿Qué si normalmente lo esconden? ¿Qué estáis haciendo? Digo, pues sí, claro que sí, que vengan. Si él lo hace es porque está queriendo demostrarles, mira qué bien estoy. Digo, pues que si no existe el formulario, pues te lo preparo, me da igual. Porque es eso, devolver la dignidad, hacer una actividad donde diga, pues si tú eres una persona al revés, tan valiosa y tan hijo de Dios como lo somos los demás, con lo cual tienes la misma, mereces el mismo respeto y no menos. Pues eso está en la base de todo lo que hacemos. Claro, es verdad que escucharlo teóricamente tiene sentido. Ahora, en cuanto a justicia restaurativa, somos en general reticentes a pensar en fórmulas de reinserción, sobre todo para delitos graves.
nos Sí, sí. escudamos en el miedo. Muchos de nosotros o nuestros familiares hemos sido víctimas, hemos sido Ya, afectados por y es delitos. razonable y comprensible, si es que es normal. Claro, sin embargo, uno de los mayores beneficios de los enfoques de justicia restaurativa es que humanizan el proceso. Como estás diciendo, me encantó esto de devolver la dignidad. La persona deja de ser solo el delincuente. Es parecido al peor castigo que había en la antigua Grecia, ¿no? Que era el destierro. Una vez Sí, que se les efectivamente. puso el mote de delincuente, quedan fuera de la sociedad. Pues, Y en cambio así pasan a ser un sujeto activo que reconoce el daño y se compromete a repararlo. Y también la víctima deja de ser solo una cifra en un expediente. La víctima también puede ser escuchada, puede ser contenida y puede absolutamente. ser parte de este proceso de recuperación y saneamiento. Sí. ¿Cómo viven en la Fundación Unblock este desafío del labeling, de la estigmatización? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan quienes salen de prisión? Uf, pues son enormes. El primero son ellos mismos, porque están con el convencimiento de que esto es lo que les ha tocado y esto es lo que va a pasar. Lo vemos con los menores, cuando están en los centros, dicen, bueno, es que dentro de 2 meses cumpliré 18 años, saldré. Y nos decía un chico, dice, lo siguiente que me toca es una prisión de mayores. Y decíamos, "¿Pero cómo que lo siguiente que te toca es una prisión? Lo siguiente que te toca es pues, a trabajar, a estudiar y no volver a caer, ¿no? Entonces, lo primero es esa sensación de, tengo el destino definido, ya soy esto, como en muchos centros, por desgracia, el trato, que no hace falta que sea una violencia física, es como el desprecio, ¿no? Es algo repetido con gente que está interna, dice, la sensación de sentirse la última mota de polvo más despreciable te la trasladan con la mirada muchos de los funcionarios. Y ojo que yo he conocido funcionarios extraordinarios y maravillosos y vocacionales, pero el conjunto al final le lleva a sentirse así. Con lo cual, lo primero es convencerse a sí mismos. Y luego, claro, está tan extendido, ¿no? Alguien el señalamiento y como decíamos, es hasta razonable, bueno, porque alguien ha hecho algo y oye, tú tienes una hija pequeña y tienes miedo de que pueda pasar lo mismo. Pues es un proceso muy difícil, pero es necesario, porque es que si no, la gente, y vuelvo a Juanjo, el director, decía, tú cuando entras en la prisión y sales a los 15 años, eres el mismo, pero más viejo. No eres mejor. O sea, en el mejor de los casos eres exactamente el mismo, simplemente la cárcel envejece, pero no cura. Incluso muchas veces empeora. Entonces, precisamente por eso es esencial hacer pues tratamientos como la justicia restaurativa, con sin víctima, con perdón a uno mismo, con actividades, con formación, con crecimiento personal, con recuperación de valores esenciales. Y eso así como con la sociedad, porque siempre nos enfocamos, como es lógico, en la protección a la víctima, pero como no ayudemos a las personas que han cometido delitos, pues es que van a seguir cometiendo delitos probablemente, con lo cual no estamos protegiendo a las víctimas aunque sea como contribuyente. Pues hay unas cifras en España donde está rondando los 70 euros día por preso si no le metes todos los gastos. Con lo cual, aunque sea oiga usted como pagador de impuestos, a usted le interesa que estas personas no vuelvan a caer. Si lo llevamos a lo más frío y a lo más numérico, o sea, argumentos hay de todo tipo como para tener que trabajar y profundizar en esas dificultades y quitarle, ¿no?, esas cargas. ¿Cómo interactúan desde la Fundación con jueces, con el sistema carcelario, con los servicios sociales y por otro lado con otras ONGs, con empresas, con la sociedad civil en general? Pues mira, con lo que es administración pública, trabajamos con toda transparencia y somos un brazo más y creemos que eso es fundamental. Nosotros tenemos de cada persona con la que tratamos, los que vienen por juzgados, por Ministerio del Interior, con centros penitenciarios, esos son personas que están todavía en cumplimiento o condenadas a eso. Pues cada uno de nuestros educadores tiene un iPad donde hay una ficha donde cada día la actividad que se hace está toda registrada y esa se comparte. Es decir, queremos ser una extensión más. Nosotros no somos entendemos perfectamente que hay leyes, que el que las infringe tiene unas consecuencias, que hay un código penal y que hay unos cumplimientos. Eso no es contrario a que con eso
no solo no basta, sino que eso es un desastre si es solo así y que todo lo demás es absolutamente necesario. Pero si nosotros detectamos algo, nosotros acudimos al juez o a la Guardia Civil o a la Policía Nacional y decimos, oiga, hay esta situación, porque si no, para empezar, no tendríamos credibilidad ninguna. Entonces, nosotros somos, con juzgados, ejecutores de pena. Nosotros hay condenas hoy día que ya son, estás condenado a 200 horas con la Fundación Unblock. Entonces, pues puede ser que estén dando clase de matemáticas como según la formación del condenado a menores hijos de inmigrantes que no tienen recursos, pues también hacemos cosas de esas. O a veces otros, pues eso, de repente se van de excursión. Entonces, menuda condena. Bueno, sí, pero en esas, obviamente no hacemos solo eso, sino que hay mucho más detrás y tratamiento detrás. Entonces, colaboramos. eh, con Policía y Guardia Civil, tenemos comunicación permanente, casos donde están viendo ellos, este chaval está empezando a torcerse, no ha cometido nada, nos los mandan, o sea, a nosotros nos llegan los chicos, pues desde parroquias, padres, Guardia Civil, juzgados de paz, policías locales, estamos en la provincia de Guadalajara, en provincia de Madrid, y tenemos muchos casos que nos vienen por ellos. Dicen, "Oye, es que sé que se va a liar este chaval". Entonces ahí hacemos actividades deportivas. Entonces tenemos muchas actividades físicas, ¿no? Para que ofrecerlo como gancho. Porque a un chaval de 17 años que está haciendo las cosas un poco mal, pues su madre le va a decir que venga y le va a decir, sí, sí, ahora voy, y no va, ¿no? Entonces, pues nosotros hacemos unos programas de boxeo, por ejemplo, que se llama fitboxing, que es boxeo no agresivo, ¿no? Como es como una gimnasia, y ofrecemos unos programas para 15 chicos juntos, gratuitos, de boxeo. Tenemos el campeón de España de boxeo, una que ha sido Miriam la Reina campeona del mundo, o sea, tenemos entrenadores muy buenos que nos ofrecen su tiempo, su material. Entonces ellos tienen una hora gratuita de clase de boxeo. No pagan dinero, pero a cambio tienen una hora después donde charlamos y se comentan temas en grupo. Y un día hablamos de sexualidad, el otro día hablamos de trato con tus padres, el otro día hablamos de estudio, el otro día hablamos de lo que fuera. Y entonces es muy bonito porque tú ves en la primera semana, la segunda, tercera, van todos con las ganas de boxear y ser el más fuerte. Al cabo de 5 o 6 sesiones quieren acortar la hora del boxeo y hablar más porque se quedó un tema colgando. Entonces es muy bonito. Pero siempre es bueno que la primera hora sea de boxeo porque ese desfogue les pone en un estado físico que uno está ya más dispuesto a escuchar cuando se ha desahogado y los problemas que ha tenido esa semana se los ha dado un saco, ¿no? Entonces, y actividades así, pues hacemos desde boxeo, tenemos un programa de radio donde todos hoy día ya lo preparan ellos y tratan y entrevistan los temas, supervisados para que no digan cosas que no deben decir, pero así. Luego tenemos clases de teatro, tenemos clases de porcelana, tenemos clases de fotografía. Y el abanico de actividades viene, pues porque hablándolo con gente, mayormente de nuestro entorno parroquial, dices, oye, ¿os puedo ayudar? Bueno, ¿qué sabes hacer? Pues mira, pues un amigo nuestro dice, yo soy buen fotógrafo, pues vamos a hacer clases de fotografía. Otro es escultor, bueno, pues enseña a hacer. Dice, pues voy a enseñar a hacer figuras de San José, pues fantástico. Entonces, lo que sea que cada uno hace, eso ha ido desarrollándose en lo que hacemos ahora, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se financian? Pues mira, fundamentalmente con donaciones de particulares y de otras fundaciones que tienen como fin financiar a fundaciones con las que puedan estar alineadas. Y poco a poco también, pero es una parte todavía pequeña de nuestro presupuesto, con financiación pública. O sea, nosotros en estas colaboraciones que hacemos con los centros, al final estamos prestando un servicio público dentro de la ejecución de las penas. Y entonces, pues, con cargo al presupuesto del Estado, estamos recibiendo unas partes que, pues bueno, que desde luego son necesarias, pero que no cubren ni remotamente el 100% de nuestro coste. Ahora, hoy por hoy, es financiación privada, pues de buenos amigos, de esfuerzos de patronos, de gentes que conocemos y te llevas unas alegrías inmensas. Hay fundaciones de grandes fortunas que han oído hablar y de repente nos han prestado ayudas que son básicas para nuestra supervivencia. Pero vamos, es un reto todos los años. Esa es la labor, digamos, que nos toca a los que estamos en el patronato y es la labor pues,
menos reconfortante que estar con un adolescente y escucharle y darle un abrazo en un momento dado y ver cómo y que te cuenta sus progresos, pues eso no lo ves, pero es igualmente necesario, ¿no? Y contanos algún caso de éxito que te haya tocado el corazón. Pues mira, te lo cuento muchas veces, pero hay un chico que cuando yo hacía el voluntariado estaba ingresado en prisión. Siempre era un chaval muy alegre, pero era un trasto de mucho cuidado. Y, y hoy día es educador en la fundación. O sea, salió, no sé, nos encontró por ahí, ¿no? O sea, a través sobre todo por Juanjo, que es el que le supervisaba allí, con lo que ponía, digamos, que tiene una capacidad para generar vínculo con adolescentes. Ha hecho el estudio de educador social y hoy día es un educador con nosotros. Entonces, pues cuando le viene alguno y le dice, es que yo te voy a contar a ti porque yo hago no sé qué, no sé cuántos, se lo mira y dice, ¿por qué me vas a contar tú a mí? O sea, no me vas a poder intimidar ni impresionar con nada de lo que hagas, ¿no? Pues eso es un caso muy bonito, pero hay muchísimos también que ves transformaciones bestiales, ¿no? Y transformaciones a tiempo, que muchas veces es más bonito decir, pues mira, se ha librado de meterse en problemas. Carlos, ¿qué sueña la Fundación Unblock para los próximos 5 años? Pues mira, tenemos un sueño que lo tenemos desde el principio y no lo hemos conseguido, que es el tener nuestra casa propia en la que los que salen y sus entornos son realmente el origen del problema y tienen que estar separados de ellos. Tener una casa aislada, pues buscamos siempre una casa no más de 1 hora de Madrid, porque necesitamos donde tenemos más voluntarios, pero que esté suficientemente aislada y que sea algo de campo. Pues llevamos mucho tiempo buscándolo. Nos han llegado a donar una asociación, una casa con su finquita, pero la casa estaba en tan malas condiciones que requería una inversión tan grande que no teníamos y al final pues tuvimos que no aceptar lo que nos daban, ¿no? Estamos en ello y nuestro sueño es pues tener esa casa donde los que salen y como te digo, pues todavía no se han perdonado, necesitan encontrarse a sí mismos antes de empezar a buscar un trabajo, pues tengan un sitio en el que vivir un proceso que calculamos en 12 18 meses máximo, que es bueno, ir bajando, ¿no? Entender que igual a veces después de 20 años de prisión tener libertad es difícil, saber que uno no puede no dormir una noche en un sitio y sin decir nada, pues no lo puedes hacer, que tienes que convivir con otras personas, que no pones la lavadora a las 3 de la mañana, cosas que los que vivimos normalmente, pues lo damos por hecho, pero el que lleva mucho tiempo sin eso, pues no. Entonces ese es realmente un sueño que conseguiremos, no sé cuándo, pero en eso estamos. La experiencia de Fundación Unblock muestra que abrir puertas no es solo un acto solidario, es también una estrategia inteligente para construir comunidades más seguras y cohesionadas. El Estado tiene un rol central, pero nosotros también tenemos una posibilidad y una responsabilidad en nuestros respectivos barrios, empresas, familias, parroquias. Quedarnos en los titulares y en los hashtags como inseguridad o delincuencia nos queda cómodo. Lo difícil y lo transformador no es construir muros, sino admitir caminos distintos, mejores prácticas que ya demostraron funcionar. Muchas gracias, Carlos Trenor, por compartir tu visión y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Suscríbete si querés que volvamos a vernos para analizar la realidad más allá de los hashtags.